Estas tres circunstancias podrá hacerlas el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes a que se ha vencido el término de la investigación. El Ministerio Público puede solicitar, puede de alguna forma establecer una acusación en contra de los sujetos ya vinculados al proceso. Cuando esto sucede, abre lo que es la etapa intermedia. Y esta etapa intermedia tiene como finalidad tres circunstancias. Una, el ofrecimiento de los medios de prueba. Dos, la admisión de los medios de prueba. Y tres, la depuración de los hechos. Estas tres circunstancias son las que en la etapa intermedia vamos a conocer. Para estas circunstancias, la etapa intermedia la vamos a dividir en dos. Una que es la etapa escrita y otra que va a ser la etapa oral. La etapa escrita comienza con el escrito de acusación. Este escrito de acusación tiene varios requisitos. Dentro de estos requisitos que tiene la acusación, pues es establecer a los sujetos, individualizar a los sujetos, al ofendido, al acusado. También establece concretamente cuál es el hecho que es motivo del juicio, es decir, el tiempo, lugar y la forma en cómo se comete un delito va a estar establecido en el hecho. Este hecho, ¿qué clasificación jurídica le está dando el Ministerio Público, donde se encuadra algún tipo de delito? También establecerá la forma en cómo interviene este sujeto que le está formulando acusación en ese hecho narrado en esa acusación. También establecerá cuál es la modalidad en la cual se encuentre este hecho delictuoso, mencionará cuáles son los preceptos legales aplicables al caso concreto y también establecerá aquí cuáles son los medios de prueba que ofrece para efecto de probar su teoría del caso en la etapa de juicio. Así también establecerá los medios de prueba que tiene para efecto de individualizar la pena y también cuantificar, en su caso, la reparación del daño. En este sentido, también el Ministerio Público solicitará las penas, importante, las penas que se impondrán o que quiere que se le impongan al sujeto. También establecerá el monto de reparación del daño que él solicita sea condenado, y también aquí en esta misma acusación el Ministerio Público precisará si es que existe algún motivo respecto a un decomiso de algún bien, pues tendrá que hacerlo de manifiesto en esta acusación, y también en su caso si considera prudente llevar algún acuerdo probatorio lo establecerá desde esta misma postura en su acusación. Y por último, si considera prudente desde este momento llevar a cabo un mecanismo anticipado o alternativo de solución, también lo podrá plasmar en estas cuestiones de la acusación. Bien, esto es lo que conlleva el escrito de acusación y de alguna forma cómo comienza la fase escrita. Bien, una vez que se presenta esta acusación se notifica a las partes procesales y las partes procesales, en primer término, la víctima o ofendido tendrán el derecho de constituirse como acusadores coadyuvantes. Y en este sentido la ley prevé que tienen que hacerlo dentro de los 3 días siguientes a que fueron notificados de la acusación. Una vez vencido este término, constituyéndose o no constituyéndose la víctima como acusador coadyuvante, empieza a correr un término de 10 días para el imputado y su defensor para efecto de que puedan ellos ofertar sus pruebas, pronunciarse respecto a la acumulación o separación de acusaciones y también respecto a plantear acuerdos probatorios. Esta circunstancia lo hacen también por escrito. Algo muy importante que acontece en esta fase escrita, tanto para el Ministerio Público, para la víctima ofendido y también para el defensor y el imputado, es que para todos ellos implica una obligación de no guardarse nada en cuanto a los datos de prueba que conlleva la investigación y de los cuales más aún se pretenda ofertar alguna prueba que vaya a quererse incorporar en juicio.
Es decir, aquí existe una figura jurídica que se llama descubrimiento probatorio, que es correrle traslado a la contraparte de las pruebas que yo tenga, o de los datos de prueba, en este caso, entendiéndolo así, de los datos de prueba que yo tenga en la carpeta de investigación o que yo en ese momento corra traslado. Ministerio Público, esa es una obligación importante y la tiene desde que inicia la carpeta de investigación. Tiene la obligación de ir corriéndole traslado a las partes procesales. En este caso, desde que inicia la investigación, tiene que con esa obligación con la víctima o el ofendido, es una obligación con ellos, y posterior a ello, cuando se hace una formulación de imputación o bien durante la misma integración de la investigación inicial, también tiene la obligación de correrle traslado al Ministerio Público de todas estas, al defensor, perdón, y al imputado de todas esas actuaciones. Este descubrimiento probatorio se da aún más en la etapa intermedia como un acto jurídico propiamente, y del cual en su caso ya en la etapa procesal, que es la audiencia intermedia, el juez verificará si efectivamente se ha cumplido con esta obligación de descubrir las pruebas, en este caso los datos de prueba, cubrir con ese descubrimiento probatorio, que no consiste en eso, en correr el traslado a la contraparte de lo que tú tienes como sustento para tu historia del caso. Es decir, si yo voy a ofertar una testimonial, debo de tener como referencia mínima en la carpeta de investigación una entrevista de una persona. Esa entrevista que yo tengo de esa persona, le tengo que correr traslado a la contraparte. Si yo soy el Ministerio Público, la contraparte que es, en este caso, el imputado y su defensor, también debe contar con ello, pero también en este caso el asesor jurídico y la víctima, si es que se constituyen como acusadores coadyuvantes, pero también tiene que correrle ese traslado, y eso se llama descubrimiento probatorio. Lo mismo implica para la víctima ofendido y también para el imputado, su defensor y lógicamente el asesor jurídico. Si ellos más aún pretenden ofertar alguna, no sé, alguna pericial, la opinión técnica que se tiene por escrito se debe de correr traslado a la, en este caso a las contrapartes. Si tú eres defensa, tienes que correr traslado al asesor jurídico y al Ministerio Público, ¿sí? Eso se llama descubrimiento probatorio y es importante que ambas partes lo realicen. Por ahí existe algunas tesis en este sentido jurisprudenciales, en las cuales una establece claramente que es un requisito y que para la defensa, pero me voy más aún, hay alguna que dice que para la defensa es una obligación hacerlo dentro de los 10 días siguientes a que se venció el término para la víctima de constituirse como acusador coadyuvante, es decir, en la fase escrita de la etapa intermedia. Hay otra tesis por ahí que establece que, bueno, esa no es una obligación hacia la defensa, sino propiamente al Ministerio Público sí le conlleva esa obligación. Desde mi punto de vista, considero que debe de hacerse para todas las partes porque eso conlleva a mantener un equilibrio procesal. En la práctica a veces hay defensores que no hacen esas entrevistas, ofrecen las testimoniales en la etapa, en esta caso en la audiencia intermedia, el juez se las admite y nunca corrieron traslado de esas entrevistas porque a lo mejor ni siquiera las realizó la defensa, ¿no? Y podrán decir ahí, pues es que no es una obligación de la defensa hacer esas entrevistas, ya en el juicio dirán los testigos, pero hasta para la propia defensa que está ofertando este tipo de prueba, de esta testimonial, le pararía perjuicio, porque imaginemos que ya en la etapa de juicio el testigo no recuerda alguna circunstancia o se contradiga, tú como oferente de la prueba podrás utilizar técnicas de litigación, que es precisamente pues dar lectura en la parte conducente de los registros anteriores. Pero si ni siquiera tienes el registro, pues evidentemente que tú también te pondrías ahí, dicen por ahí, el pie, el tropezón, como tú como mismo oferente de la prueba. Entonces, desde mi punto de vista, es indispensable que tengas el registro y que lo ofertes correctamente, ¿sí? ¿De qué se trata esta etapa intermedia? Y lo digo para el efecto del ofrecimiento de pruebas. Esta etapa intermedia consiste en lo siguiente, lo aterrizo mucho a la cuestión práctica, me dejo un poquito en este caso de la teoría. Yo tengo en la carpeta de investigación ciertos datos de prueba,
estos datos de prueba que yo tengo en la carpeta de investigación, yo tengo que buscar la naturaleza de la prueba que yo quiero producir en juicio y la naturaleza del medio de prueba que yo voy a ofertar en esta etapa intermedia. ¿Sí? Ejemplo, si yo tengo entrevistas, la naturaleza del medio de prueba a ofertar, pues será la testimonial. Si yo tengo en la carpeta de investigación una opinión técnica de algún perito, ya sea en criminalística, en medicina legal, en grafoscopía, en dactiloscopía, lo que sea, yo tengo aquí la opinión técnica por escrito en la carpeta de investigación. Yo lo que tengo que hacer en esta etapa es ofrecer la prueba pericial. Y ahorita vamos a ir viendo los requisitos, cómo se deben de ir ofertando las pruebas. Pero esta es la dinámica. Yo tengo que ver cuál es la naturaleza de la prueba que yo tengo aquí para ofertarla en esta etapa como en medio de prueba. Eso es muy importante, porque a veces suele pasar que llegamos a esta etapa intermedia y ejemplo, quieres tú el certificado médico de alguna persona. Probablemente lo quieren ofertar y a veces la mala técnica en este sentido de ubicar cuál es la naturaleza de la prueba, tienen el certificado médico que está por escrito en la carpeta de investigación. Entonces, a veces lo pretenden ofertar como la documental, ¿no? Y no es una documental, su naturaleza es una pericial, porque fue hecha por un experto, porque lleva ciertas características propias de una pericial y no de una documental. Más aún que la ley establece que cualquier actuación de investigación no sirve para fundar la sentencia. Es decir, cualquier actuación que tú hagas en la carpeta de investigación como tal no sirve para dictar una sentencia. Y en ese sentido, bueno, tú tienes que verificar cuál es la naturaleza. ¿Sí? Si yo tengo un informe policial, pues evidentemente yo voy a ofertar la testimonial del oficial, pero no voy a ofertar la documental consistente en el informe policial, porque eso no es su naturaleza. La naturaleza es la testimonial del policía. Que ese informe tú lo puedes utilizar en la etapa de juicio como una herramienta de litigación es una cosa diversa a que tú la tengas que ofertar como una prueba documental, ¿no? Es muy, muy distinto. Entonces tenemos que ir ubicando estas circunstancias, ¿no? Lo mismo ocurre cuando tienes un objeto. Si tienes algún objeto que tú quieres que el juez verifique su existencia en el juicio, pues bueno, lo vas a ofertar como una evidencia material, siempre y cuando tenga relevancia con el asunto, ¿no? En este sentido tenemos que ir ubicando bien concretamente cuál es la naturaleza de la prueba y ofertarla en esta etapa intermedia, ¿sí? Entonces es muy, muy importante estas circunstancias porque a veces el ofertar incorrectamente las pruebas conlleva a que después, en la etapa de la audiencia, no se admitan las mismas por ser ofertadas su desahogo contrario a lo que establece el propio código, que eso es una regla para excluirlas de acuerdo al artículo 346. ¿Sí? Bien. En este tenor, vamos ya ubicándonos en esta fase escrita de la etapa intermedia, en donde propiamente hablamos del ofrecimiento de pruebas. Ya vimos que en la acusación tienen que ofrecerse los medios de prueba, al constituirse como acusador coadyuvante también, y también la defensa al momento de presentar su escrito. ¿Cómo se ofrecen los medios de prueba? Bien, de la siguiente forma. Si es una testimonial, yo lo que tengo que mencionar es la naturaleza de la prueba, es decir, la testimonial, la cual correrá a cargo de y mencionar el nombre completo y correcto del testigo. Este nombre completo y correcto del testigo evidentemente lo vas a sacar de la carpeta de investigación, porque ahí ya tienes una entrevista en donde ha proporcionado sus datos personales. Entonces, y sobre todo, regularmente a esa entrevista pues le agregas una identificación, de ahí vas a extraer el dato correcto respecto a su nombre. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a veces se oferta a una persona y en el juicio llevan a otra diversa, o sea, el nombre, tal vez el oferente de la prueba es quien se equivocó al momento de hacer precisamente el ofrecimiento de prueba. Y no hablamos ahí de ningún error formal, para nada. Ahí hablamos de un error garrafal de la parte procesal, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Mencionamos la naturaleza de la prueba testimonial, la cual correrá a cargo del testigo, y mencionamos el nombre
completo y correcto, ¿sí? Después mencionamos cuáles son los puntos sobre los cuales va a versar su testimonial. Es decir, aquí no vamos a plasmar, como a veces yo he visto en algunas acusaciones, no vamos a plasmar la serie de preguntas que se le van a hacer en juicio al testigo, no, simplemente de forma genérica, cuáles son los puntos que tienen relevancia con el hecho que se va a llevar al juicio. ¿Sí? Ejemplo, los policías regularmente ellos les constan los aseguramientos. Entonces, el punto sobre el cual va a versar es el aseguramiento de los sujetos o del acusado, ¿no? Y ya será motivo de en el juicio, a través de las preguntas que tú le vayas haciendo al testigo, extraer toda la información respecto a ese aseguramiento. Si al momento de realizar el aseguramiento le encontraron objetos, qué tipo de objetos, pero eso ya es materia propiamente del juicio. No puedes contaminar desde este momento, tal vez aún cuando se pasa a una etapa de juicio, al juez del tribunal de enjuiciamiento, mencionándole que cómo le encontró los objetos consistentes en el teléfono celular de la marca tal, el arma de tal. ¿Por qué? Porque esta parte ya le estás incorporando información al tribunal de enjuiciamiento. Recuerda que el tribunal de enjuiciamiento va a comenzar de ceros esa información y él va a resolver únicamente respecto a lo que se desahogue ante él. Entonces, en esta etapa intermedia es únicamente precisar los puntos, ¿no? Respecto a la víctima, pues el tiempo, el lugar y la forma en cómo refiere, sufrió un hecho determinado, ¿sí? Ya sea sufrió el desapoderamiento, sufrió la agresión física, dependiendo el hecho delictuoso que nos ocupe. Es únicamente así, de forma genérica. Bien, después de que ya mencionamos los puntos sobre los cuales va a versar, pues tenemos que manifestar cómo es la forma en cómo se va a desahogar dicha prueba, ¿sí? Entonces, pues la forma de desahogar o de incorporar una testimonial al juicio lo es a través de interrogatorio directo. Entonces, pues tenemos que mencionar esa parte, ¿no? Ya mencionamos en qué consiste la testimonial a cargo del testigo fulano de tal, los puntos sobre los que va a versar serán sobre los siguientes, la forma de incorporar esta prueba en juicio será a través de interrogatorio directo, ¿sí? Esa es la forma en cómo vas a ofertar la prueba. Aunado a ello, si tú por alguna circunstancia no te comprometes a presentar al testigo, tienes que manifestar en esta parte, de acuerdo al artículo 91, esa circunstancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú como oferente de la prueba estás obligado a presentar a tus órganos de prueba, salvo, como lo dice este mismo artículo 91, salvo exista alguna imposibilidad como parte procesal para presentarlo. Y entonces sí, voy a tener que mencionar el nombre, el domicilio del testigo para efectos de que pueda ser citado en ese domicilio. ¿Por qué? Porque yo como parte procesal me veo imposibilitado para poderlo presentar, ¿sí? Esta sí es una circunstancia que debe de quedar claro. A veces yo he visto en los ofrecimientos de pruebas, sobre todo en acusaciones, donde siempre manifiestan el domicilio y solito se ha citado por el tribunal de enjuiciamiento. Sí, pero no está manifestando cuál es la imposibilidad por el cual tú no te comprometas a presentar al testigo. Y esa es una obligación que establece el artículo 91. Desde mi punto de vista, tendría que mencionarse la imposibilidad y derivado de eso sea citado por el tribunal de enjuiciamiento. Si yo no menciono ninguna imposibilidad, bueno, tendrá que correr a mi cargo la presentación de ese testigo, ¿sí? Entonces, ya vimos aquí de alguna forma, establecemos que serían 5 puntos para efecto del ofrecimiento de la prueba testimonial. Mencionar qué tipo de prueba es la testimonial, el nombre completo del testigo, en su caso el domicilio del testigo, si es que va a ser citado, los puntos sobre los cuales va a versar, la forma en cómo se va a incorporar y evidentemente la manifestación si te comprometes o no te comprometes a presentar a dicho testigo en la audiencia de juicio. ¿Sale? Bueno, eso es para la testimonial. Para la prueba pericial tenemos que mencionar similares características de la testimonial, pero aquí es un poquito, cambia en algún aspecto. Tenemos que mencionar cuál es la naturaleza de la prueba pericial, es decir, si vamos a mencionar la pericial, tendrás que decir en qué consiste, en qué materia. La pericial en medicina legal, la pericial
en criminalística, en dactiloscopía, balística, sobre lo que vaya a versar dicha experticia, ¿no? Entonces, ¿qué menciona la pericial? En materia de, y mencionas. Después, el nombre del perito, la cual correrá a cargo del perito y el nombre completo. El domicilio del perito, si es que vas a solicitar, sea citado a través de los conductos legales, el domicilio del perito, los puntos sobre los cuales va a versar la pericial. Vas a mencionar después, voy a hacer aquí, voy a parar un tantito en cuanto a los puntos sobre los cuales va a versar la pericial. Es importante no volver a transcribir las pruebas que le vas a hacer al perito en el juicio, no. Los puntos sobre los cuales va a versar la pericial consiste en establecer de alguna forma, si es una criminalística, una expertise en criminalística, donde la opinión técnica establece que encontró varios indicios en el lugar de los hechos, armas, no sé, manchas semáticas, lo que hubiese encontrado el perito en criminalística, tú no vas a poner en los puntos en el sentido de establecer lo que encontró, es decir, versará sobre el arma encontrada en el lugar de los hechos, sobre las manchas semáticas, no. Los puntos sobre, porque eso ya es incorporar información al tribunal de enjuiciamiento. Los puntos tendrán que ser en este sentido, sobre la búsqueda de indicios que realizó en determinado lugar. Punto. Ya el resultado lo tendrá que dar el perito en la audiencia de juicio, es decir, sobre la búsqueda de indicios, y él dirá cuál fue el resultado de esa búsqueda, pero no en los puntos yo voy a plasmar lo que resolvió, lo que encontró, porque entonces contaminamos por ahí al tribunal de enjuiciamiento. Y esto lo digo porque regularmente, recuerden que el tribunal de enjuiciamiento no debe de conocer todo lo que se hizo con antelación, todo lo que está en antecedentes de investigación. Lo único que conoce el tribunal de enjuiciamiento es el auto de apertura juicio oral. Hay autos de apertura juicio oral en donde establecen todos estos puntos sobre los cuales van a versar las pruebas y evidentemente ya lo estarías contaminando. ¿Sale? Entonces hay que evitar eso y es únicamente establecer el punto concretamente. Ya será motivo del desahogo de la pericial propiamente extraerle todo, la metodología, las consideraciones, las conclusiones, pero eso es materia del interrogatorio. Aquí tú no le vas a poner, y va a versar sobre la metodología, las consideraciones. No, porque ese no es el punto. El punto concreto que tiene relevancia con el hecho que estamos investigando es la búsqueda de indicios. Él ya determinará en el juicio cómo realizó esa búsqueda. ¿Sale? Pero eso es importante, el poder ofertar correctamente y puntualizar correctamente la prueba pericial. ¿Sale? Porque sí he visto en algunas ocasiones que hay un ofrecimiento de pruebas donde vienen qué metodología utilizó, cuáles fueron las consideraciones, qué conclusiones, y todavía establecen todas las preguntas, ¿no? Y que cuánto tiempo lleva como perito. Esos tipos ya son cuestiones de la pericial, del desahogo, pero no del ofrecimiento. El ofrecimiento es concretamente el punto relevante por el cual él tiene que ir al juicio. ¿Sí? Entonces ya vimos que tiene que ir en la materia de la pericial, el nombre del perito, domicilio, los puntos sobre los que va a versar, la forma en cómo se va a incorporar. Es importante conocer que la forma en cómo se incorpora una prueba pericial en el juicio es a través de interrogatorio. ¿Sale? Eso es muy importante conocerlo. A veces, algunos abogados quieren ofertar, hacen el ofrecimiento de la prueba y dicen, la forma como se incorporará la prueba pericial en el juicio será a través de la lectura que haga el perito en el juicio, ¿no? Eso es cerrado, eso no es susceptible. Y desde ese momento, al momento de ofertarla en este sentido, será motivo para excluirlo. ¿Por qué? Porque no se puede dar lectura por parte de un perito para incorporar una pericial. Y si tú lo ofertas así, desde la etapa intermedia se te va a excluir de acuerdo al artículo 346, fracción cuarta, que ahorita vamos a ir viendo las circunstancias de exclusión de las pruebas, ¿no? Entonces, sí es importante establecer estas cuestiones. Lo mismo opera que para la testimonial, esta circunstancia de comprometerte o no comprometerte a presentar al perito en este sentido. Si tú te comprometes a presentar al perito, lógicamente conllevas una obligación y una carga procesal, que si no llega al juicio, entonces te va a tener por desistido. Y si tú tienes una imposibilidad para poder llevar a ese perito, pues tendrías que manifestarlo al ofrecer la prueba. ¿Sí? Bien, la documental. ¿Cómo se ofrece la documental? La documental se menciona en qué consiste. La documental consistente en
y si es factible en ese momento dar características de la propia documental, la fecha y quién emitió la fecha y si tiene algún número de reconocimiento, ¿no? Esto es para efecto de reconocer o identificar, en este caso, la documental. Tienes que mencionar cómo se va a incorporar al juicio. ¿Cómo se incorpora al juicio? Bueno, en términos del artículo 383, que consiste en que previo a darle lectura a dicha documental, tiene que ser reconocida o tiene que ser informada por un órgano personal, ¿sí? Ya sea por un perito, por un testigo, ya sea la víctima, en este caso un testigo presencial o el mismo coimputado que puede existir en el asunto, ¿no? Entonces, a través de estas personas, es decir, la documental por sí sola no se podrá dar lectura, sino si se da lectura, pero previo a darle la lectura correspondiente, tendrá que devenir la información que proporciona un testigo o bien el reconocimiento que haga ese testigo. Si no existe esa incorporación o esta previa manifestación, evidentemente no podrá darse lectura a dicha documental. Entonces eso tiene que precisarse desde el momento de ofertarse la prueba, porque si no se precisa cómo se va a ofertar, pues ya lo comenté hace un momento, es un motivo para excluir. Lo mismo sucede con la evidencia material. La evidencia material tendrás que mencionar la forma en cómo se da. ¿En qué consiste primero? ¿Cuáles son las características de esta evidencia material? Y después la forma en cómo se va a incorporar. ¿Cómo se incorpora la evidencia material? Esta sí se incorpora previo al reconocimiento que hagan los testigos imputados o bien los peritos en el juicio. Bien, esa es la en relación a la evidencia material. Bien, en esta misma sintonía, la ley no prohíbe otro tipo de pruebas. Estas son las que de alguna forma señala el Código Nacional. No limita únicamente este tipo de pruebas. Pueden ofertarse cualquier otra, siempre y cuando no contravengan las disposiciones del Código, ni mucho menos violenten derechos fundamentales. ¿Vale? Bueno, estas son las reglas para el ofrecimiento de pruebas. Bien, esto ya lo he mencionado, se hace regularmente por escrito. El artículo 338 y el artículo 340 establecen que para la víctima y para el imputado establecen una palabrita que desde mi punto de vista es de alguna forma facultativa, en el sentido de manifestar en la fase escrita el podrá, es decir, al momento de constituirse la víctima ofendido como acusador coadyuvante, podrá ofertar medios de prueba, señalar vicios formales de la acusación, pronunciarse respecto a la reparación del daño. La palabrita podrá es facultativa, lo podrá hacer ahí o bien podrá en su momento también en la audiencia intermedia. Lo mismo sucede para la defensa desde mi punto de vista, vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque el podrá implica que lo tengas que hacer en esa fase escrita o bien puedes hacerlo en la etapa de la audiencia intermedia. ¿Por qué? Porque para la víctima y para el imputado, ellos sí tienen derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución y en la propia ley adjetiva. Y uno de ellos es que se les admitan sus medios de prueba. Y para el Ministerio Público es una obligación ofrecer sus medios de prueba desde la acusación. Ellos sí, desde su escrito de acusación, debe estar debidamente ofertada su prueba. Para la víctima o ofendido y también para el imputado su defensa del asesor jurídico, podrán hacer ese ofrecimiento hasta la audiencia intermedia, lógicamente con las mismas reglas, es decir, previo que se haga el descubrimiento probatorio. ¿Sí? Es más, de hecho, la propia ley establece para las pruebas periciales, si yo voy a ofertar una prueba pericial tal vez en la audiencia, pues puedo hacer el descubrimiento probatorio respecto a esa opinión técnica por escrito a las contrapartes 3 días antes de que se celebre la audiencia. Si tú como Ministerio Público ya ofreciste, hiciste tu acusación, hiciste el ofrecimiento de prueba, alguna pericial, pero de esa experticia no corriste traslado a las contrapartes, será motivo ya del debate en la audiencia intermedia respecto a su admisión o inadmisión por lo impertinente que pueda ser al no devenir o al no estar en la investigación, ¿sale? En la carpeta de investigación y que las partes correspondientes menos tengan conocimiento de ello.
¿sí? Bueno, esto es muy, muy importante para la víctima ofendido y el imputado, pues es importante esta circunstancia que podrá hacerlo en la audiencia intermedia. Bien, esto es la fase escrita. La fase oral es propiamente la audiencia intermedia. ¿Y cómo se lleva a cabo esta o cuál es la dinámica de esta audiencia intermedia? Se hace de la siguiente forma. El juez en un primer término, lo primero que verifica es que si es susceptible este hecho delictuoso de llevarse a cabo a través de un mecanismo alternativo o anticipado de solución, ya sea a través de acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso o bien a través del procedimiento abreviado. En caso de que las partes procesales manifiesten ningún interés por estas circunstancias, entonces le damos continuidad a la audiencia intermedia. Y en primer término se pronuncia el órgano acusador, ¿sí? Hace una exposición sucinta. Ojo, aquí debe de ser una exposición sucinta de la acusación. La acusación ya fue presentada por escrito, ya también la tiene en conocimiento el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de control. Lo tiene también en conocimiento la defensa y el asesor jurídico y, lógicamente, la víctima ofendido y el propio imputado. Ellos ya lo tienen por escrito. Entonces debe de hacer una exposición sucinta, no debe de darle lectura íntegra a esa acusación. Lo único que provocan en esa audiencia al darle lectura íntegra a la acusación pues es hacerla muy tediosa. Este tipo de audiencias debe de ser muy dinámica. Entonces exponemos de alguna forma genérica y rápida esa acusación, ¿no? El acusado no es fulano de tal, las víctimas son fulano de tal. Ojo aquí con las víctimas. Si las víctimas son de identidad reservada, pues evidentemente no vamos a dar el nombre, simplemente iniciales. El hecho motivo del juicio será que el día tal, a tal hora, en tal lugar, se cometió tal conducta. Este hecho está previsto y sancionado en los artículos tal, que es la clasificación jurídica. Se menciona cuál es la forma de intervención. La forma de intervención lo es como autor material, ¿no? La modalidad que se ejecutó con violencia, con una menor de edad, dependiendo el tipo de hecho delictuoso acusado, ¿no? Mencionamos que los principios legales ya están establecidos en la acusación y en relación a los medios de prueba únicamente los menciona y en la etapa de debate se habrá lo conducente respecto a su ofrecimiento como tal, ¿no? Y nada más mencionas las penas que se piden, pues son las máximas, se pide el decomiso de tal objeto, la reparación de daños asciende a tanto. Y se propone como acuerdo probatorio lo siguiente, punto, de una forma muy genérica y muy práctica, debe ser muy rápida, sin reiterar. Lógicamente, a veces yo he escuchado donde dicen, ejemplo, que el hecho delictuoso, la modalidad es con violencia. Toda vez que y empiezan a fundar y motivar la modalidad porque se ejecutó con un arma de fuego, cuando fue amaga, esas circunstancias ya no van inmersas dentro de esas circunstancias. En la acusación únicamente te estoy diciendo que la modalidad del delito es con violencia y a mí me corresponderá acreditar la violencia. Pero yo no tengo que fundar y motivar en base a los datos de prueba, en este sentido, en este apartado, en que consistió la violencia, porque eso será motivo de otro estadio procesal. Aquí únicamente yo planteo mi hipótesis, mi teoría del caso como parte procesal, que en este caso soy órgano acusado. ¿Sí? Una vez que el Ministerio Público ya terminó de exponer su acusación, le corremos traslado o se le da uso de la palabra a la víctima ofendido a través de su asesor jurídico para que se pronuncie respecto a su escrito, que también hubiese mencionado, o bien respecto a la acusación ya planteada por el Ministerio Público. Y también tendrá que hacer una exposición muy sucinta de sus planteamientos. Lo mismo va a ocurrir con la defensa. La defensa aquí también tiene que plantear cuál va a ser su teoría del caso respecto a este asunto, ¿no? Si es que él va a acreditar algo, tendrá que mencionar cuál es el hecho, motivo que él va a plasmar al juzgador y cómo va a quedar justificado, ¿no? Pero de una forma muy, muy somera. Después de esta exposición de las partes procesales respecto a la acusación coadyuvante, llamémoslo así, y la postura de la defensa, entonces el juez preguntará si existe alguna incidencia que plantear. Y aquí, bueno, las partes procesales podrán plantear alguna incidencia y, bueno, a la defensa se le va a mencionar si es que él va a establecer alguna excepción. Bien, la ley procesal te deja así, incidencias y te deja excepciones. No te dice cuáles son unas y cuáles son otras. ¿Sí? Aquí lo dejo claro. Aquí en el Estado de México antes teníamos un código procesal propio en cuestión procesal en el sistema acusatorio y sí nos establecía tipos de excepciones.
Y había unas excepciones que eran de carácter perentorias y algunas excepciones de carácter dilatorias. En este sentido, respecto a las incidencias, vamos a verlas como una excepción, lo que conocemos como una excepción de carácter dilatorio. Es decir, es una cuestión que surge en este proceso que no trasciende al fondo del asunto, pero que sí es importante de resolver. Es decir, por ejemplo, si es incompetente para seguir conociendo el asunto, yo promuevo la incidencia de la competencia. ¿Por qué? Porque evidentemente no sería competente el juzgador, se remita al que es competente, ejemplo. Y ya atenderíamos a las reglas de la competencia, lógicamente, para esas circunstancias. O bien, que existan otros dos imputados relacionados con este mismo hecho y de los cuales ya se presentó acusación, pero aún está transcurriendo el término para que se puedan ofertar sus medios de prueba. Entonces, tú puedes solicitar como incidencia al Ministerio Público para efecto de llevar una sola audiencia de juicio, pues solicito que se acumulen aquellas a esta carpeta a esta audiencia intermedia. Las otras acusaciones sobre los mismos hechos, sobre otros diferentes imputados, solicito que se acumulen con esta porque se tratan de los mismos hechos y únicamente llevar una sola audiencia de juicio. Y eso es factible, es una incidencia. No trasciende al fondo del asunto, pero sí es importante poderla establecer, ¿no? Bien, estas cuestiones las conocemos así como incidencias. Otra incidencia podríamos llamarlo así como la falta de requisito de procedibilidad, pero en este supuesto específico. Cuando el sujeto tenga lo que nosotros conocemos como el fuero, ¿sí? Es decir, si yo voy a imputarle a una persona que tiene fuero, es decir, a lo mejor en la etapa de investigación se le vinculó al proceso y posterior a ello pudo obtener algún cargo en el cual se le otorgó un fuero, evidentemente, pues no vas a poder proceder penalmente contra él. Y la incidencia va a ser en ese sentido. Pues no se puede continuar el procedimiento y es una incidencia de la suspensión del proceso hasta en tanto no se ha desaforado y entonces darle la continuidad. Esa es una incidencia. Pero las excepciones no son así. Las excepciones sí trascienden al fondo del asunto. Si se plantea una excepción, lo es con la finalidad de que se dicte un sobreseimiento en este asunto. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, la extinción de la pretensión punitiva, la cosa juzgada, y también puede ser la falta de requisito de procedibilidad, cuando trasciende al que no exista la denuncia, no exista la querella. Esa es una excepción importante. Al no existir estas circunstancias que son elementales para proceder en contra de una persona, bueno, solicito se dicte el sobreseimiento. Trae como consecuencia la interposición de una excepción, la consecuencia jurídica es el sobreseimiento del asunto, ¿sí? Y que se termine el asunto. De ahí que yo distingo estas circunstancias de incidencia, con la excepción es que una no trasciende al fondo del asunto, pero que son cosas importantes de resolver, y la otra es una excepción que sí trasciende al fondo del asunto porque la consecuencia inmediata será un sobreseimiento. ¿Sí? Bueno, esto es después de la exposición de la acusación, se viene esta circunstancia de las incidencias y excepciones. Posterior a ello, el juez preguntará a las partes: a ver, Ministerio Público, usted hizo el descubrimiento probatorio correspondiente y el Ministerio Público tendrá que pronunciarse. Asesor jurídico, ¿hizo el descubrimiento probatorio? Sí lo hice. La defensa, ¿hizo el descubrimiento probatorio? Sí lo hice. Bien, atendiendo a que todos han hecho su manifestación, le damos continuidad a la audiencia. Y entonces pasamos a la etapa de los acuerdos probatorios. ¿Qué es el acuerdo probatorio? No es otra cosa que el convenio que pueda llevar las partes procesales para obtener por cierto tal hecho. Lógicamente, este hecho debe de estar ya sustentado, o esta circunstancia que quieres acreditar debería estar sustentado con algún dato de prueba que hubo en la carpeta de investigación. Es decir, si yo me considero prudente pactar con la contraparte en el sentido de establecer la existencia de unas lesiones, como referencia mínima debe de estar una opinión técnica de medicina legal en la carpeta de investigación. Y se va a acordar respecto a la existencia, porque si están y yo no las voy a combatir, no trasciende tal vez en mi teoría del caso, ni tampoco la tuya, pues vamos a tenerla por acordada, ¿no? Y esta es una circunstancia que
ya se va a tener por cierta, que no va a ser motivo del juicio y ya se va a tener por cierta. Ojo aquí, hay que tener mucho cuidado en lo que acuerdas, ¿sí? Mucho, mucho cuidado. A veces, ejemplo, a veces los acuerdos van muy tendenciosos y tienes que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? A veces dicen, bueno, que se tenga por acuerdo que el objeto material lo es no sé, 100, el numeral de 100 pesos, ¿no? Y bueno, lógicamente estamos hablando de un delito de robo, pues ya vas a tener por cierto el objeto material que puede trascender a la existencia del delito. Y si no se tenía por cierto, tú ya lo vas a dar en ese sentido. O que te dicen que el lugar de los hechos lo es la casa habitación ubicada en tal lugar. Ya estás dando por hecha el agravante, ¿no? Si es que es un agravante en el sentido de un robo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas circunstancias, ¿no? Es cuestión de también de estrategia, de litigación, pero siempre obrando con la lealtad correspondiente. ¿Sale? Bien, después de que ya se establecieron cuáles son los acuerdos probatorios, en caso de que alguna prueba se hubiese ofertado para acreditar ese hecho que ya es motivo del acuerdo probatorio, evidentemente se va a excluir la prueba. Es decir, si ya pactamos, ya acordamos que va a ser esta circunstancia acreditada que tenía lesiones, bueno, se había ofertado la pericial en medicina legal para acreditar esas lesiones, pues se tienen por excluida, se desiste de la parte oferente de la misma porque ya no tiene caso llevarla a juicio si ya fue materia de acuerdo probatorio. ¿Sí? Posterior a ello, pues bueno, entramos al debate propiamente de la admisión y exclusión de pruebas. Y aquí a veces depende mucho del criterio del juzgador en el sentido de cómo llevar esta parte, ¿no? Algunos juzgadores van prueba por prueba, estableciendo, a ver, dígame su ofrecimiento respecto a la primera prueba, ¿no? Y va toda la prueba ofertada, ¿no? Y entonces va a una prueba y a ver qué tiene que decir la contraparte respecto a esta prueba ofertada. Y se va debate tras debate, tras debate, tras debate. Algunos otros son más prácticos en ese sentido y pueden decir, a ver, contraparte, ¿usted tiene algo que manifestar respecto a las pruebas de él? No, pues ninguna. Entonces, entendimos que las pruebas 1, 2, 3, 4, 5 son admitidas, sí, en esos términos, si no hay ningún debate, bueno, entonces pasamos inmediatamente a que se admiten las pruebas, ¿no? Regularmente el juzgador va a atender a la exclusión derivado de los argumentos que hagan las partes procesales. Regularmente, salvo cuando sea muy evidente que esa prueba fue ofertada con violación a derechos fundamentales. Cuando es en ese sentido, pues lógicamente nosotros tendríamos que tener mucho cuidado porque, bueno, el juzgador no puede rebasar las funciones de las partes, pero si es muy evidente una violación a derechos fundamentales, pues el juez lo puede excluir. Ya sería motivo de las partes procesales que resulten afectadas, puede hacer el recurso correspondiente respecto a esta exclusión. ¿Sí? Bien, respecto a esta exclusión de pruebas, ¿en qué centramos los debates? Bueno, los debates se centran en lo siguiente, que las pruebas no devengan en el sentido dilatorio. La propia ley establece en el artículo 346 cuáles serían los actos de alguna prueba dilatoria. Cuando son sobreabundantes, es decir, cuando son muchos testigos sobre un mismo hecho, ¿no? Para acreditar que el sujeto fue asegurado, tenemos 5 policías. Bueno, reduce el número de policías a 2, exagerado 3. ¿Para qué llevamos 5? ¿No? Nada más lo único que vamos a hacer es dilatar la audiencia. Y eso también al oferente de la prueba le saldría contraproducente porque puede ser susceptible más que 5 personas de un mismo hecho se puedan equivocar más a que con solo 2 personas que están congruentes y directas con el hecho, pues evites serie de contradicciones y que pueda trascender a tu teoría del caso. La otra más son las impertinentes, las que no devienen de la investigación, sobre todo, ¿no? Si yo estoy ofertando una prueba del testigo fulano y tal, es porque en la investigación yo tengo una entrevista. Si no tengo la entrevista agregada a la carpeta de investigación, ni tampoco le corrí traslado a las contrapartes, evidentemente está impertinente en relación a esta investigación. Tal vez a lo mejor los puntos sobre los que quiere encuadrarlos sí tienen relevancia con el hecho, sí, pero procesalmente resulta impertinente esta circunstancia porque no deviene de la investigación que se realizara. En la carpeta de investigación no está esa información. Bien, innecesarias cuando tú pretendas acreditar un hecho público y notorio. Es decir, si tú quieres acreditar que, no sé, que
tal vez el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador y quieres ofertar el nombramiento de él como presidente de la República, pues evidentemente que ese es un hecho público, no hay razón de ser y en ese sentido tendrá que excluirse dicha prueba. Cuando tú pretendas acreditar, pues no sé, hacer la inspección judicial en el lugar ubicado en tal, para que se justifique o se acredite que a las 12 horas existe luz natural, ¿no? Bueno, pues ese es un hecho notorio. Entonces no es necesario ofertar una prueba en ese sentido. Ese tipo de circunstancias, bueno, este tipo de pruebas pues, se excluyen. También ya lo había mencionado, cuando existe una violación a derechos fundamentales en la obtención de alguna prueba, evidentemente la misma no se admitirá, ¿sí? Y la otra más, cuando una prueba ya fue declarada nula por algún juzgador, ya sea en este mismo proceso o en otro, el juzgador al momento de apreciar que se está ofertando una prueba en ese sentido y que ya fue declarado nulo previamente, pues evidentemente tampoco admitirá la prueba. Y por último, establece el código que las pruebas que se oferten y que prevean una incorporación distinta a la que prevé el código también serán materia de exclusión, no se admitirá. ¿Sí? De ahí la importancia de ofertar correctamente tus pruebas. Bien, una vez que ya se estableció estas circunstancias respecto al debate de admisión, exclusión de pruebas y respecto a los acuerdos probatorios, bueno, el juzgador tendrá que emitir el auto de apertura a juicio oral. Bien, hay una particularidad que se da en algunos estados o en algunos distritos judiciales, que al momento de estar en la audiencia, en la exposición de la acusación, posterior a ello muchos entran en el debate de si existen vicios formales. Algunos juzgadores, no todos, algunos juzgadores al ver la acusación tal vez que está mal ofertada una prueba, que la prueba reviste ciertas inconsistencias en cuanto a su ofrecimiento, tratan a veces de justificar esta cuestión con un vicio formal. Y esto en relación a las pruebas, de la voz considera que no puede ser considerado un vicio formal, ni mucho menos que tenga facultad del órgano jurisdiccional para señalarlo así. ¿Sí? Si la parte oferente ofertó incorrectamente una prueba, el órgano jurisdiccional está impedido para estar justificando. Esto ocurre mucho cuando se entra al debate de las pruebas. Es decir, ya cuando están debatiendo las pruebas, la parte contraria empieza a aducir ciertas deficiencias en el ofrecimiento y que contravienen, ejemplo, la forma en cómo se desahogan en el código, y el juzgador dice, a ver, fiscal, establezcame bien en este momento establezcame bien cómo la va a incorporar al juicio. Porque sí, la defensa dice que es incorrecto como lo ofreció, pero a ver, establezcame en este momento. Eso no puede ser. El sistema es acusatorio y es adversarial. Si la parte contraria le está diciendo que no admita la prueba porque está indebidamente ofertada para efecto de admitirse, no es para que el juzgador le pida a la parte que ofreció la prueba que la corrija. Simplemente no la ofreciste bien, no se te admite. No te doy la oportunidad de que la corrijas para que pueda admitirse. Eso no lo prevé la ley. Y a veces pasa mucho esto. Algunos juzgadores tienden a decir para efecto de no generar impunidad, para muchas circunstancias. Lo cierto es que debemos de respetar siempre el debido proceso. Si el debido proceso no faculta al juzgador para ello, él tiene que abstenerse, simplemente resolver respecto a lo que le están pidiendo, pero no pedir justificaciones ni aclaraciones para efecto de admitir o excluir una prueba. ¿Sale? Esto sí pasa muy a menudo. La ley no prevé un apartado para la audiencia intermedia de algún señalamiento de vicios formales, digo, como tal, en el Código Nacional, ¿no? La prevé en otra parte del código, pero no específicamente como un acto procesal indispensable en la audiencia intermedia. Bien, es muy importante estas circunstancias. Cuando uno va a debatir respecto a la admisión o inadmisión, en este caso de la prueba, pues debes de tener siempre el sustento jurídico que te va a avalar para que tu petición sea favorable. ¿Sale? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la etapa intermedia, que no es más
del ofrecimiento de pruebas, la admisión o exclusión de las mismas y la depuración de los hechos. Una acotación simplemente aquí, la depuración de los hechos se da a través de los acuerdos probatorios, ¿sí? A través de esa parte jurídica se da la depuración de los hechos. Es decir, son 10 pruebas, ejemplo, vamos a hacerlo así más concreto, en ejemplos ya prácticos. El fiscal ofrece, no sé, 2 testigos para efecto de identidad cadavérica, ¿no? De un homicidio. Y es respecto a cómo se llamaba el occiso, cuántos años tenía el occiso y si el occiso estaba casado con alguien para efecto de acreditar quién es el ofendido. Bueno, esto no, a ti como defensa no te trasciende en nada. El saber la identidad o no la identidad, pues tú puedes tener por justificada esa parte. Pues tenga por acreditado que el occiso se llamaba fulano de tal, tenía tantos años y que aparte vivía con fulano de tal. Punto. No te trasciende a ti nada. Y puede ser materia de un acuerdo probatorio. Y de esta forma eliminas 2 testimoniales que serían innecesarias para el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tienes por cierto y no te trasciende nada, ¿sí? Ejemplo, si para la defensa es únicamente el tema en debate para el juicio, es la intervención del sujeto, es decir, el sujeto no estuvo en el lugar de los hechos porque él estaba tal vez en Cancún disfrutando cuando acá en la Ciudad de México mataron a una persona, ¿sí? Si ese es el tema fundamental del juicio, bueno, pues ¿en qué te trasciende si el sujeto falleció a consecuencia de un disparo, de una lesión producida por un disparo de arma de fuego? Digo, pues si no te trasciende nada, puedes tenerla por justificada y de esta forma quitar también al perito en medicina legal. Tú no vas a debatir sobre la existencia del hecho delictuoso, vas a debatir sobre la intervención del sujeto, que eso va a ser tu base toral, digamos, de tu teoría del caso, ¿no? Puede ser, y es factible a veces, dice, no, pues que yo no acuerdo nada, que se vaya todo en el juicio, ¿no? Y puede ser que el perito médico legista, pues a lo mejor nunca va al juicio, y esa parte, pues ya no la acreditó el Ministerio Público. Pero ese es un albur, ¿no? Es un albur de que, ay, ¿qué tal y no va, no? Bueno, aquí tenemos la certeza de que si yo estoy faltando una prueba es porque sí va a ir. Entonces, pues hay que ir, de esa forma se depuran los hechos. Algo importante también es que difícilmente yo lo veo así, difícilmente las pruebas del fiscal van a ser las mismas pruebas de la defensa. Muy, muy difícilmente. Si existe una coincidencia respecto a una prueba de que el fiscal ofertó un testigo y este mismo testigo yo defensa lo estoy ofertando, bueno, respecto al contenido, ambos tienen ya conocimiento de la entrevista. Entonces, si ambos se lo están ofertando, pues tendría que ser motivo de un acuerdo probatorio. ¿Sabes qué? Pues tú qué quieres acreditar con ese testigo esta circunstancia, pero también este testigo dijo esa otra, la tenemos por justificada y llegamos al acuerdo. Digo, muy difícilmente va a poder ser así. Pero suele pasar, digo, yo he visto muchos asuntos en donde la defensa también ofrece todas las que ofrecía el Ministerio Público. Considero que es una falta de técnica jurídica y que eso es como asemejar al sistema anterior que teníamos inquisitivo a este mismo sistema acusatorio, ¿no? Aquí las pruebas son diversas, cada una de las partes regularmente son antagónicas en ese sentido, tiene una teoría del caso diversa a la otra contraparte. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que establece el juez al momento de emitir el auto de apertura judicial? Bueno, establece cuál es el tribunal de enjuiciamiento que va a ser competente para conocer de este asunto, va a establecer cuál es el hecho, motivo de la acusación, va a establecer cuál es la clasificación jurídica, cuál es la forma de intervención, también va a establecer qué pruebas se admitieron, qué pruebas propiamente serán en materia de citación, y establecerá cuál es la medida cautelar que tiene el sujeto y que va a prevalecer mientras él esté sujeto a ese juicio, ¿no? Si cambian las circunstancias, evidentemente será motivo ya propiamente hacerse valer ante el tribunal de enjuiciamiento. Esto es lo que establece en el auto de apertura judicial. Esta parte del auto de apertura judicial es lo único que pasa con el tribunal de enjuiciamiento. Todo lo que se realizó con antelación con este juez de control queda aquí, con el juez de control. Ya no pasa al juicio, únicamente al juicio pasará lo relevante. ¿Vale? Bueno, hasta aquí vamos a terminar la exposición. Únicamente vamos a hacer un poquito de preguntas y respuestas. Enrique Aguilar me pone, ¿qué sucede si el Ministerio Público, ay, perdóname, se omite cumplir en señalar dentro de su acusación
respecto a la penalidad a imponer. Fíjate que eso es muy importante, es trascendente. Si el Ministerio Público no pide las penas, desde mi punto de vista, y bueno, en lo particular yo lo he hecho, se pide la extinción de la pretensión punitiva y trae como consecuencia pues, un sobreseimiento. El acto procesal, el acto jurídico procesal en el sistema acusatorio, en donde se piden las penas por parte del Ministerio Público, lo es en la acusación. Si el Ministerio Público en la acusación no pidió pena, y es el momento procesal para hacerlo, y el código establece en los términos, que los términos ya son improrrogables, es decir, ya no tienes otra oportunidad para hacerlo, ya se te fue el término para hacerlo, pues evidentemente ya se extingue esa pretensión punitiva. No me estás diciendo cuántos años de pena quieres que le ponga. Como consecuencia trae el sobreseimiento correspondiente. ¿Qué caso tendría llevar a una persona a juicio si al final no le vamos a poner pena porque tú no la pediste? El juzgador no puede rebasar los términos de la acusación. ¿Sí? Entonces, ahí el defensor lo que tiene que hacer es solicitar una excepción consistente en la extinción de la pretensión punitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se pidieron las penas y este es el momento procesal para hacerlo. Al no hacerlo, bueno, ya el mismo código establece que no podrá hacerlo con posterioridad. ¿Sí? Es importante para el Ministerio Público precisar los puntos de los que va a versar su acusación. Y esto es muy importante. Perdón. Aquí hay una pregunta que me dicen, si en la etapa de investigación la defensa que llevaba a esta persona no agregó a la carpeta de investigación pruebas, datos de prueba en ese sentido, si en esta etapa intermedia puede hacerlo la defensa. Yo considero que sí, es decir, la etapa de investigación ya concluyó, nos aportaron datos de prueba por parte de la defensa, pero la defensa quiere aportar ofrecer para el juicio las testimoniales de Juan y Pedro, pues yo en esta etapa recabo las entrevistas de Juan y Pedro antes de que, bueno, puede ser durante los 10 días que tú tienes en tu escrito para ofrecer tus pruebas, tú antes de esa fecha vas y le corres traslado de esas entrevistas al Ministerio Público. Si tienes una opinión técnica en alguna área, es una pericial, y vas a ofertar tú la pericial, vas con esa opinión técnica, se las corres al Ministerio Público, se las corres al asesor jurídico, el traslado correspondiente, que es el descubrimiento, y tú al presentar tu escrito de ofrecimiento de pruebas, ofreces tus pruebas. No obstante que esas entrevistas y esas opiniones técnicas no se aportaron en la etapa de investigación, sí puedes hacerlo tú como defensa en esta etapa, siempre y cuando cubras el requisito de descubrimiento probatorio. ¿Vale? Eso sí lo puedes, lo puedes hacer, ¿no? No hay esa limitante. Recuerda que el código te establece esa circunstancia. A ver, aquí hay una pregunta que me dice que si en la etapa intermedia se lleva a cabo un procedimiento abreviado en la cual se le otorga el brazalete a una persona para poder gozar de su libertad y que, bueno, el brazalete tarda tiempo en poderse dar, me hace la pregunta que si el sujeto en ese momento está bajo dos medidas cautelares distintas. No, ahí sí es incorrecto, que si es el brazalete o la prisión preventiva. No, ¿por qué? Porque al momento de dictarse sentencia ya no está bajo una prisión preventiva. Y más aún, si ya causó ejecutoria dicha sentencia, ya no está bajo una prisión preventiva, ya está bajo una prisión definitiva, que es distinto. Ya la medida cautelar, la medida cautelar es para que él esté presente en el juicio. Fue la prisión preventiva, se llama preventiva. Al dictarse la sentencia que causa estado, pues la misma ya no es preventiva, ya es definitiva. Y tú para obtener una libertad previa a esa prisión definitiva, pues te otorga la ley ciertos beneficios, pero hasta en tanto no los cubras, pues no podrás usar esa libertad. Pero no es que tú estés bajo dos medidas cautelares, ¿no? Porque la medida cautelar ya asesora de alguna forma sus efectos.
Me preguntan aquí que respecto a la reparación del daño, dicen, si quiere llevar un procedimiento abreviado y el Ministerio Público no acreditó el monto de reparación del daño, si podría debatir. Fíjate que esa parte sí es debatible. Lo que no es debatible es el hecho y la intervención, ¿eh? Porque eso sí lo acepta el mismo imputado. Es decir, regularmente muchos tienen la tendencia de, esta es la acusación que te está planteando, la aceptas tal cual, si no, te vas al juicio, ¿no? Desde un punto de vista es debatible, de hecho hasta hay tesis que te dice que no le exime al juzgador para poder ponderar si de la investigación de los datos de prueba se justifica efectivamente ese monto de reparación del daño. Lógicamente sí va a salir condenado, ¿sí? O sea, no confundir esa parte, porque tú ya aceptaste la acusación, es decir, ya aceptaste el hecho delictuoso y la intervención, y por lógica, al ser una sentencia condenatoria, pues te va a salir también condenado a la reparación del daño. Tal vez no cuantificada en este momento la cantidad, pero se va a dejar a salvo los derechos a la víctima para que lo pueda hacer en la etapa de ejecución de sentencias. Pero sí, yo desde mi punto de vista considero que sí puede ser debatido. No es susceptible el 58 con el procedimiento abreviado, considero que no va en ese sentido, no pueden compaginar las dos circunstancias. La última es, bueno, ya la última ya la vemos eh, aclarada, ¿vale? Bueno, esas son de alguna forma las preguntas que me hacen en este sentido. Bueno, de antemano agradezco la atención que han tenido hacia esta pequeña plática. Estaremos dando próximamente otras pláticas y esperemos contar con su presencia. Antes de irnos, Blanca Rosas me pregunta algo. Mm, eh, por lo que entiendo, a Blanca Rosas me dice qué pasa si tú llevas como tal una teoría del caso y te excluyen varias pruebas y al final te optas por un procedimiento abreviado, pues no pasa nada. O sea, es más, de hecho, tú puedes llevar toda la audiencia intermedia desde el principio. Ya cuando el juez dice, bueno, dado que vamos, ya culminamos con todos los actos procesales, voy a dictar en este momento el auto de apertura juicial. Y antes de que lo dicte, tú le dices, señoría, ¿sabe qué? Mi defendido siempre dice que sí se va al procedimiento abreviado. Pues el juez tiene que optar por esa circunstancia, porque aún no se ha dictado el auto de apertura judicial. Caso que no ocurre si es que ya dictó el auto. Si el juez ya dictó el auto de apertura judicial y tú después de dictado el auto, ¿sabes qué? Es que mi defendido dice que si se va a la abreviada, ya no podría hacerse. ¿Por qué? Porque ya el momento procesal para poderlo solicitar ya pasó. Entonces, sí es importante que es antes del dictado del auto de apertura judicial y se puede hacer eso. ¿Eh? O sea, tú llevas una teoría del caso y a la mera hora ves que te excluyeron tus pruebas porque fueron obtenidas tal vez ilegalmente o no las ofreciste correctamente y dices, bueno, lo voy a perder porque voy sin pruebas al juicio, pues mejor probar el abreviado. Y sí puede ser, pero siempre y cuando no se dicte el auto de apertura a juicio. ¿Sale? Bueno, de antemano les agradezco a todos su presencia, sus comentarios. Agradezco a todos los buenos comentarios que me han hecho. Les envío un gran saludo desde aquí del Estado de México. Y bueno, esperemos pronto volver a tener otra charla en otro tema, el tema acusatorio. Y pues agradecer al Instituto de Formación Profesional del Sur por el apoyo para este tipo de reseñas jurídicas, así como a Capacitación Jurídica Robles, el hecho de prestar las instalaciones y poder realizar este tipo de charlas jurídicas. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.